Hola, ¿qué tal están? ¿Migrantes o refugiados? Ciertamente se puede decir que mientras los migrantes suelen dejar su país de origen por motivos generalmente económicos o de reunificación familiar, los refugiados, en cambio, huyen de su país de origen por persecuciones, conflictos armados o falta de protección. Esta línea de distinción entre migrantes y refugiados es muy fina y realmente diríamos que hay un derecho, a mi juicio, por lo menos, a abandonar un país si hay una situación de pobreza, bien sea pobreza extrema o simplemente pobreza, y también cuando las condiciones de vida no son las adecuadas, hay riesgo para la seguridad personal, no hay forma de elaborar un proyecto de vida personal como un trabajo, etcétera, etcétera. En definitiva, cuando hay graves problemas de pobreza, me parece que la condición de migrante o migrante es muy parecida o prácticamente idéntica a la de refugiado. También es cierto que, por ejemplo, en España se puede analizar la situación de los refugiados en nuestro país y en el año, por ejemplo, 2022, 118.000 y pico personas solicitaron asilo en nuestro país. De todas formas, en el mundo, a nivel mundial, en Turquía, pues sigue siendo el principal receptor de refugiados a nivel mundial, con aproximadamente 3.700.000 personas que están acogidas como refugiados en su territorio, en asilo, en condición de asilo o de refugio. También, después de Turquía, a nivel mundial, pues hay que señalar a Colombia, que tiene casi 2,5 millones de refugiados o desplazados, entre ellos venezolanos, la mayor parte. En definitiva, es un problema complejo, difícil de resolver, y en la cumbre de Granada de estos días, pues no ha habido un acuerdo para elaborar un documento que plasme la realidad de la migración, de los migrantes, en el sentido de que los líderes europeos están preocupados en general por impedir que lleguen demasiadas personas, migrantes, que haya una migración irregular, y todo eso pues intentan poner medidas como dar dinero a los países de los que salen generalmente los migrantes, como es el caso de Túnez, de Libia, de Marruecos, etcétera, etcétera, y otros países, sobre todo el norte de África, pero realmente esto está dando poco resultado. De hecho, pues miles y miles de migrantes mueren ahogados en el Mediterráneo, eso es algo terrible, que no tenía que suceder. Y lo que está claro es que hay distintas soluciones a este problema, o posibles soluciones al menos, en mi opinión. En primer lugar, pues habría que, por parte de las potencias occidentales, especialmente los países europeos más ricos, como es el caso de Francia, Italia, Alemania y otros países, pues incluidos España también, pues realmente tendrían que ofrecer más ayuda económica a los países del Sahel, a países como Argelia, como Túnez, como Libia, Sudán también, Chad, Nigeria, etcétera. Si eso no se hace, pues diríamos las personas que están en situación de pobreza extrema tenderán a venir a Europa porque consideran que es la única forma de llevar una vida mínimamente digna o digna, muy digna en comparación con la que están viviendo en sus países de origen. Este es un problema que había que haber afrontado ya hace décadas, pero no se afrontó, y las políticas necesarias para afrontarlo bien serían precisamente eso, dotar de más ayuda económica por parte de la Unión Europea a esos países en cantidades mucho mayores y, en cualquier caso, si no, pues acogerlos. También, por supuesto, habría que señalar que los países como Libia, como Túnez, los que están en el norte de África, Marruecos, etcétera, Egipto también, pues tendrían que poner más medidas, sobre todo para que no hubiera esa movilización de personas, a veces con redes ilegales en muchas ocasiones, y todo eso se está interviniendo y luchando contra ello, pero las medidas que se están imponiendo no son suficientes para controlar una masiva llegada de migrantes. Por supuesto, se puede distinguir entre migración regular e irregular, hay unas condiciones para entrar en un país, pero diríamos los líderes europeos se sienten desbordados ante la magnitud de la migración desde África a Europa y esto sigue creciendo cada año más.
Yo considero que quizás habría que cambiar las leyes, estoy convencido de ello, y cuando hay personas que vienen a los países de Europa, a España, Francia, Italia, bueno, Bélgica, Holanda, Dinamarca, cualquier país de la Unión Europea, en general de Europa, incluido Reino Unido, aunque no pertenezca a la Unión Europea, pues habría que filtrarlos en función de realmente si vienen en condiciones de pobreza, realmente no tienen medios de vida para poder vivir con dignidad, y esas personas habría que acogerlas más bien en condición de refugiados o de asilados y no como migrantes. Ese cambio legislativo sería absolutamente imprescindible para conseguir por lo menos que se regularizara la situación de miles y miles de personas que vienen de África o de otras partes. Por otra parte, diríamos, hay un ejemplo fantástico, muy bueno a mi juicio, que es el de los migrantes ucranianos o refugiados ucranianos. Podemos decir, ahí sí se está pensando medidas para favorecer a los ucranianos y pueden venir a distintos países europeos, están en una situación de guerra, me parece perfecto, muy bien que se haga así, pero eso quizás habría que aplicarlo también, o al menos yo estoy convencido de que sí hay que aplicarlo, a los países africanos que están en situación de pobreza extrema, como Etiopía, Sudán, Somalia, Nigeria, Argelia, Túnez, etcétera, Marruecos, etcétera, porque de esa forma habría una igualdad de trato respecto a los ucranianos. Está bien que se les ayude muchísimo a los ucranianos, que se les acoja, me parece maravilloso, pero ese mismo trato se lo merecen también los africanos que huyen de sus países en condiciones de pobreza extrema, insisto, de guerras, de guerrillas, conflictos, enfermedades, hambrunas en general, situación de un subdesarrollo extremo. Y en ese sentido, si no tienen medios de vida, no les queda otra salida que o dejarse morir en sus países prácticamente, o perecer en sus países, o bien intentar desplazarse a los países europeos. En ese sentido es una situación similar, o muy parecida, o prácticamente igual a la que está sufriendo Ucrania y a la que están sufriendo los propios ciudadanos ucranianos, que claro que se merecen todo el apoyo de Europa. Pues lo mismo se merecen el apoyo los que vienen de países africanos, que están en situaciones realmente muy parecidas. Hay como un doble rasero y eso a mí no me parece bien. Y eso no es que lo diga yo solo, lo dice mucha gente ya, diríamos en España, y pues me parece que es una obviedad, pero a veces hay que decirlo alto y claro. En cualquier caso, esto también se puede comparar con lo que pasa, por ejemplo, en México, en la frontera mexicana con Estados Unidos, que muchos mexicanos quieren cruzar esa frontera para tener unas condiciones de vida dignas, para poder trabajar y vivir de una forma adecuada y no vivir sumidos en la pobreza, etc. Diríamos que América del Sur y América Central está viendo también una situación de crisis económica, de inflación, etcétera, tremenda, y es entendible que pasen este tipo de situaciones también en el continente americano. En todo caso, también podemos hablar de otros países como India, como Pakistán, los países, por ejemplo, países como Afganistán, etcétera, que también viven unas circunstancias muy difíciles y puede haber personas que quieran salir de esos países para tener una vida mínimamente adecuada, por lo menos, en la que puedan vivir con dignidad. Es una aspiración humana entendible. Podemos pensar también en Cuba, hay personas que quieren salir de Cuba e ir a otros países como Estados Unidos, como España, etcétera, y están en su derecho. Si consideran que no viven dignamente en su país, están convencidos de ello, pues tienen derecho a buscar una vida decente, podríamos decirlo, para que la expresión suene más clara. Por tanto, en un siglo XXI en el que cada vez hay más movimientos migratorios, que la gente se mueve más, se traslada más de un país a otro, pues yo creo que habría que facilitar ese tipo de movimientos migratorios y no intentar coartarlos o eliminarlos de alguna manera, por decirlo de alguna forma, o impedirlos, sería la palabra más exacta, y realmente también hay que pensar que en la actual Europa hay un proceso de envejecimiento de la población, en el caso de España por el baby boom y por otras generaciones anteriores, y la población está cada vez más envejecida. Entonces, el que vengan personas de África a vivir a España tampoco es algo negativo, ni mucho menos, porque van a reforzar la economía del país, van a trabajar, van a cotizar para la seguridad social, para todos,
ellos también pueden vivir en España. De hecho, España estuvo unida a África pues hace 1,5 millones de años, porque la separación entre España y África a través del estrecho de Gibraltar se produjo hace 1 millón de años. Hasta entonces diríamos que España estaba unida a África, formaba parte de África también. En ese sentido, eso a veces se nos olvida, a mí no se me olvida, pero hay gente que parece que no lo quiere reconocer. De hecho, el mar Mediterráneo se formó hace 1 millón de años, al haber unos terremotos y una catarata de unos 100 años que hizo que se rellenara la cuenca del Mediterráneo, pero diríamos que Europa y África estaban unidas a través de España. En ese sentido, pues eso tampoco hay que olvidarlo y, por tanto, es un indicio de que estamos unidos por lazos de sangre, por parentesco, porque la vida humana surgió en África, en el centro y el sur de África aproximadamente, y realmente pues tenemos que ser solidarios todos. No solamente se debe ser solidario con los ucranianos, que por supuesto que sí, pero también con los africanos y con los de otros continentes, como por ejemplo peruanos, colombianos, venezolanos, cubanos, etcétera, etcétera, argentinos, etcétera. En ese sentido, pues hace décadas, varias décadas o bastantes décadas, hubo muchos españoles que emigraron, por ejemplo, a México, a Argentina especialmente, a Venezuela, a Colombia, etcétera, y siguen viviendo allí, muchos de ellos, después de varias generaciones, otros regresaron a España, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese intercambio de personas a través de la migración es algo propio del mundo actual, tanto del siglo XX como del siglo XXI. En ese sentido, también se puede pensar en los refugiados españoles que antes de la Guerra Civil Española o durante el transcurso de la misma se marcharon trasterrados o exiliados a países como México, que los acogió con los brazos abiertos, a Venezuela y a Colombia y a otros países como Argentina, etc. En ese sentido, ese espíritu de solidaridad, diríamos, es algo también muy necesario en el siglo XXI, en el que ya disponemos de más medios tecnológicos, diríamos de un avance médico espectacular en la curación de enfermedades, aunque haya mucho por conseguir todavía, y por supuesto la calidad de vida ha mejorado en general en los países más avanzados, en los países occidentales. Es cierto que la vida ha cambiado muchísimo, por ejemplo desde el año 1985 hasta ahora, eso es cierto, pero pues hay que decir que tenemos que estar a la altura de los tiempos, los ciudadanos, y tenemos que pensar que vivimos en una especie de estado mundial cosmopolita, lo que pretendía, por ejemplo, el filósofo Kant, ¿no?, en su obra sobre la paz perpetua. Realmente somos ciudadanos del mundo y en ese sentido tenemos que tener derecho a movernos de unos países a otros, por supuesto con ciertos controles, lógicamente, de identidad y en otros sentidos, pero por supuesto siendo más flexibles en muchas de estas cuestiones, ¿no?, en relación con la migración. En ese sentido, por supuesto, también hay que entender que la migración tiene que ser controlada para evitar delitos de todo tipo, para evitar tráfico de drogas, para evitar la comisión de robos, etcétera, etcétera. Eso es lógico que haya un control para asegurar la tranquilidad y la paz en los países o intentar asegurarla, sobre todo para evitar que se cometan delitos. Ese control es positivo y está bien, pero también hay que pensar en que hace falta pues un planteamiento humanitario efectivo en relación con los migrantes y los refugiados. E insisto, la línea que diferencia a migrantes de refugiados a veces es finísima y casi inapreciable, que prácticamente se desdibuja en muchas ocasiones. En ese sentido, cada vez vivimos en un mundo más multicultural e intercultural y, por ejemplo, en países como Reino Unido, en Londres, pues hay mucha gente que procede de Pakistán o de la India y viven tranquilamente en Londres sin ningún problema. Por lo tanto, la interculturalidad o la multiculturalidad es una realidad de nuestro tiempo que hay que aceptar, que hay que asumir y que es incluso pues, muy positiva porque nos enriquece a todos. En ese sentido, podemos buscar el ejemplo de la convivencia entre judíos, musulmanes y cristianos, por ejemplo, en la Edad Media, en España, en el periodo de la Reconquista, que duró pues, bastantes siglos,
y en el que había una convivencia pues más o menos armoniosa entre judíos, cristianos y musulmanes, por lo menos en las ciudades, en los pueblos, etc. Eso es lo que tenemos que conseguir y eso es lo que dicta también o lo que dictan los derechos humanos. En ese aspecto, pues esa es la tarea que podemos realizar. Un mundo más solidario, más humanizado, donde pues haya pues una ética cordial, una ética basada en el corazón, en los buenos sentimientos, en la solidaridad, en la justicia social, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.